o Seol. O sea que las bestias apocalípticas no son seres humanos, son seres espirituales de maldad. Apolión sube del abismo y en fin, es un mundo de guerra espiritual. Pero esta noche vamos a hablar un poco de la creación de Satán, cómo cayó Satán y cómo es en el mundo espiritual que vivimos, cómo es que va haciendo el efecto en este mundo. ¿Cuándo fue creado Satán? Que el Señor lo reprenda. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Ayúdenme a leer ustedes. Yo quiero que ustedes lean para que estemos despiertos todos. Isaías 45:7, Amós 3:6, Lamentaciones 3:8 y Santiago 1:13. Para entender primeramente que el Altísimo es quien creó el mal y creó el bien. El mal no se creó solo, lo creó el mismo Creador que hizo el bien. El Altísimo hizo almas buenas, hizo seres de luz, hizo seres de tinieblas para probar a sus creaciones celestes. Así como fue probado Adán en el huerto del Edén, así también nosotros somos probados en este tiempo. Así fueron probados también los seres espirituales en el mundo espiritual. El pecado y todo lo que vivimos en estos tiempos no nació en la tierra. Todo viene del segundo cielo. Les he enseñado también que el Altísimo Abba, la esencia divina, nadie le ha visto jamás. Juan 1:18, Juan 5:37 dice que al Padre nadie le ha visto jamás. Me refiero a seres creados. Los únicos que han visto la esencia divina es el Logos, la palabra, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Pero ninguna creación, ni Luzbel, ni ángeles, ni arcángeles, nadie ha visto jamás la esencia divina, porque el Padre habita las alturas, la eternidad y la santidad en su habitación, luz en luz inaccesible. El Altísimo creó todo bajo la dimensión del tiempo celestial, pero en las galaxias, ahí creó a Luzbel y lo puso en el santo monte de Dios. Fue el primer paraíso celestial. Hay 3 paraísos, lo vamos a ver esta noche. Pero en este momento vamos a entender que el Altísimo creó el bien y creó el mal. ¿Con qué propósito creó las cosas? Para probar nuestra libre voluntad, para probar nuestro libre albedrío, para probar nuestras propias decisiones. Si obedecemos voluntariamente al Señor o no le obedecemos. ¿Qué dice Isaías 45:7? Que lo tenga. Gloria al Señor. Hermanos, ejercitémonos. Gloria al Señor. Bueno, lo voy a leerlo, si no hay voluntarios esta noche. Dice Isaías 45:17. Dice, amén. 45:7 dice la palabra. Desde el 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Adonai Elohim Abba, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todas estas cosas. ¿Quién formó la luz y quién formó las tinieblas? Abba el Padre. Que hago el bien y hago el mal. Yo lo hago todo. Qué tremendo, hermanos. Es que Él no creó toda, solo fue pura santidad, no. Él creó la santidad, pero también creó la esencia de la maldad para probar a sus criaturas celestiales. Por eso dice la Biblia que Luzbel en Ezequiel 14 era perfecto en todos sus caminos,
hasta el día que se halló en él maldad, iniquidad. ¿Por qué? Porque él salía y era un contratista. A causa de las multitudes de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, dice Ezequiel. Él salía de la santidad del Altísimo y se metía en el mundo de las tinieblas. Se corrompió, así como en el tiempo de Adán. Dice la Biblia que el mundo no conocía la muerte ni el pecado. Por eso el Señor le dijo: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, te mueres. Y la muerte entró al mundo por causa del pecado del hombre. Asimismo pasó la muerte a todos, por cuanto todos pecaron. Pero gracias a Cristo, que nos da salvación y vida eterna, porque creemos en Él. Juan 3, 18 y 36 dice que el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Altísimo. Amós 3:6, Lamentaciones 3:8, Santiago 1:13. Estamos hablando que el creador de la maldad, el creador de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo, es el Altísimo. Amós 3:6. Gloria a Cristo, te adoramos, Señor. Oseas, Joel, Amós. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad y cual el Señor no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? No es que Él sea malo, sino que todo es por voluntad permisiva del Altísimo que suceden las cosas. En una ocasión dice la Biblia que dijo el Señor: ¿quién hará caer a Acab un perverso? Y se pusieron delante de él, dice, y dijo un espíritu de mentira: no es que esté la maldad con la santidad revuelto, sino que el Altísimo, que conoce todas las cosas y tiene sus seres jerárquicos en diferentes posturas celestiales, yo iré, dice un espíritu, y seré espíritu de mentira en boca de todos los falsos profetas. Anda, le dijo el Señor, y tú lo vas a hacer, porque Él tiene control de lo bueno, de lo malo, de lo malo. Él ejecuta juicio usando lo malo también. Hay ángeles de Dios que son enjuiciadores. Un ángel mató 185,000 asirios en una noche. Pero también un espíritu de mentira, un ángel caído en la boca de todos los falsos profetas, cumplió el propósito de Dios. O sea que las cosas, nada sucede sin la voluntad del Señor. Ni un cabello de tu cabeza cae si no es la voluntad del Señor. Bendito es el Señor. Lamentaciones 3:8 y Santiago 1:13. El que lo tenga, Lamentaciones 3:8, Santiago 1:13. Es para que todos nos ejercitemos, hermanos. Santiago 1:13. Que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. O sea que Dios no puede ser tentado, no tienta a nadie. Uno es tentado por sus propias concupiscencias, dice la Biblia. Dios no tienta a nadie. Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero Él permite la adversidad para azote de la humanidad cuando no le obedece. Anoche estábamos hablando que el Espíritu, el Ruaj del Altísimo, mora en los vientos. Y solo le voy a repetir los textos porque es mucho este tema. Pero Oseas 13:15, vendrá el solano viento del Todopoderoso. Job 4:9, Isaías 11:4, Segunda de Samuel 22:16, Éxodo 15:10, Salmo 147:18, Salmo 147:18, Isaías 30:28 dice que su aliento cual torrente que llegará hasta el cuello para zarandear las naciones. O sea que Dios ejecuta juicios por medio del viento, porque el Espíritu de Dios
está en el viento, en el aire, como estábamos estudiando anoche. Los huracanes y todas esas cosas, es el Altísimo que azota a la gente. Hoy cuando venía dice que de repente había gente en la playa, en diferentes lugares, y los empieza a azotar unos vientos terribles, porque es el aliento del Altísimo, el ruaj del Altísimo que está en el viento. El Espíritu del Altísimo se movía sobre la faz de las aguas. 1, 2. Por eso les dije que el aire no se menciona su creación en Génesis 1, porque es el ruaj, espíritu en hebreo, aliento, viento, brisa, que se refiere también al aire que respiramos. Bueno. Lamentaciones 3:8. Amén. Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¡Qué tremendo! Lamentaciones 3:8, ¿verdad? Aún cuando clamé. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que se acerca a Dios solo cuando tiene la soga en el cuello, cuando está ya en las últimas, y toda la vida no se acerca al Señor. Dios quiere que saquemos tiempo para acercarnos a Él, en las buenas y en las malas. Él hace el bien, Él hace el mal. ¿Por qué un cristiano es azotado? Porque no le obedecemos. Alguien dijo, ¿y por qué si existe un Dios que es amor, tanta maldad, tanta miseria? Hermanos, existen los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no se acerca al Dios vivo es hijo de las tinieblas, y el diablo lo azota porque tiene derecho sobre ellos. Pero los hijos de Dios, cuando nos pasa algo, le clamamos al Altísimo. ¿Cuándo fue creado los seres espirituales? Salmo 33:6. Salmo 33:6. Qué tremendo es esto, hermanos. Amén. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Hashem, de Elohim, de Abba, fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando habla la Biblia de ejércitos, se refiere a ángeles. Todos los ángeles fueron creados por el aliento de su boca. Qué glorioso es el Señor. Ezequiel 28 del 13 al 15. Y la Biblia dice que Cristo fue quien creó todas las cosas. Colosenses 1:16. Bendito es el Todopoderoso. Bendito es el Santo de Israel. Le adoramos y bendecimos su santo nombre. Él creó el bien, Él creó el mal, Él creó la adversidad. Todo fue creado por Él y para Él. Por eso, cuando lean este texto, vamos a ver algo muy importante en Génesis 3:15. ¿Qué pasó realmente en Génesis 3:15? ¿Ya tienen el texto que les dije? ¿O no? ¿Ah? Ezequiel capítulo 28 del 13 al 15. Ezequiel 28, 13 al 15. Está hablando en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, casque, crisolito, berilo y onice, de zafiro, cantucio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En Edén, en el huerto de Hashem, del Altísimo, estuviste. Ese Edén donde estuvo Luzbel no fue el huerto del Edén aquí en la tierra. Era el Edén celestial, en un lugar especial que el Altísimo puso al querubín cuando lo creó. Y era el líder de la adoración y la alabanza al Altísimo. Los primores de tus tamboriles fueron preparados para el día de tu creación.
Muchos teólogos dicen que él dirigía la orquesta celestial donde adoraban los ángeles y nuestras almas. Nuestras almas veían a Luzbel cuando hacía aquellas grandes orquestas, hermanos. Algo glorioso. Pero cuando se reveló, corrompió la música. Dese cuenta que la música que nosotros oímos nos motiva. Si oye música de borracho, le dan ganas de tomar. Si oye música rock, le dan ganas de droga y de tanta cosa. Para todo hay, y máxime con la letra que le ponen. Pero la música es buena cuando se dedica al Todopoderoso. Todo lo que respire alabe al Señor. Toda clase de género, pero que glorifiquen su nombre. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Él fue creado y puesto en el santo monte de Dios, en el paraíso celestial. Hay 3 paraísos, lo mínimo, o 4. Luzbel fue puesto en el santo monte de Dios. Él era el querubín protector. Querub, uno de los seres más elevados en el mundo espiritual. Pero el querubín protector tenía 4 rostros. Ayúdenme. Ezequiel 10, 14 y 20. Ezequiel 1, 10. 1, 5, 6 y 10. Ezequiel 1, 5, 6 y 10. Ezequiel 10, 14 y 20. El querubín de 4 rostros. El hombre representa inteligencia. El león representa realeza, poder. El buey o toro representa servicio y fuerza. Y el águila representa altura, visión celestial. Se recuerda que cuando pecó allá en el monte Sinaí, dice la Biblia que hicieron un becerro de oro y adoraron al buey, dice un salmo, que come hierba, porque estaban adorando al querubín en forma de toro, en forma de buey que come hierba. Eso está tremendo, hermanos, que al Señor lo reprende ese animal. ¿Qué dice Ezequiel 1, 10? 1, 5, 6, 10 y 10, 14 y 20. ¿Ya lo tenemos? 10, 14. 10, 14, 20. Y cada 1. Sí. Amén. Y cada uno tenía 4 caras. 4 caras. Miren los querubines. ¿Qué caras tenían? La primera era rostro de querubín. Rostro del querubín. La segunda de hombre. La tercera cara de león. La cuarta cara de águila. O sea que cuando habla de querubín significa toro. ¿Ok? 4 rostros. ¿Y qué dice Ezequiel 1, 10? 1, 5, 6, 10. 1, 5, 6, 10. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda. En los 4 asimismo había en los 4 cara de águila. O sea, hermanos, que a lo que nosotros llamamos diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, no es un animalito rojo como nos enseñaban en la lotería, no, ni con cola ni con tridente. Es un ser de los más elevados en el mundo espiritual. Gigantes de 4 rostros: águila, león, toro y hombre. Eso está tremendo. Pero son 4 nombres. Apocalipsis 22, 12, 9. Ya le voy a hablar de la serpiente que estaba en el huerto del Edén. No era una culebra. La Biblia se entiende de varias formas. Nosotros leemos la palabra, pero esto es espíritu. Nosotros vemos la letra, pero dentro de la letra hay profundidades que solo se disciernen en el espíritu. La palabra la podemos entender literal, simbólica, metafóricamente, espiritualmente, y como dijo Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando la Biblia dice en Génesis 3:15,
que la simiente de la mujer iba a tener pleito con la simiente de la serpiente. Está hablando de humanoides híbridos, seres espirituales humanizados que están con nosotros en este mundo desde el principio. ¿Qué texto le dije? Apocalipsis 20, 2, 12 y 9. Gloria al Señor. Apocalipsis 22. Sujeto al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Sujetó al dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Tiene 4 nombres. Sujetó al dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Son 4 nombres. Ahora Apocalipsis 12, 9. En otras palabras, el querubín Satán tiene 4 rostros, 4 nombres. No era una culebra que se le presentó a Eva en Génesis 5:3. En Génesis 3:1, perdón. Apocalipsis 12:9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo se llama el diablo? Dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda. En Génesis 3:1 dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto. Ahí no se refiere, hermanos, a una culebra. En hebreo, Nahash. Nahash significa también ser brillante, ser luminoso, no reptil. Y ese ser brillante, ese ser luminoso, usted lo mira en Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28, 14 al 17. O sea que Eva no tuvo conversación con una culebra. Ella tuvo conversación con el ser caído en forma de hombre. Eso está tremendo, hermanos. Nahash no significa solo culebra, reptil, no. Ser brillante, Isaías 14, 12 al 15, Ezequiel 28, 14 al 17. Ayúdeme que quiero avanzar. Cuando le dijo el Señor, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, no está diciendo que la culebra come tierra. Está hablando, vas a comer humanidad. ¿De qué somos hechos nosotros? De barro, de polvo. Polvo comerás, busca. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra es espíritu y se debe entender en el espíritu. Por eso les decía que no hay una fruta que sea de bien y del mal. No existe una fruta de ciencia de bien y del mal. Isaías 14, 12 al 15 está hablando de Luzbel, luz bella. El querubín no era cualquier cosa, era uno de los seres más hermosos cuando estaba en la perfección. Dice la Biblia que estaba adornado de toda piedra preciosa, era su vestidura. Pero después se corrompió, dice la Biblia, y ahora se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11, 14. O sea que él perdió su belleza, su hermosura, se degradó porque se llenó de pecado, de iniquidad. Una persona cuando se santifica, cuando se consagra, tiene color a vida, hermanos. Pero cuando se aparta del Señor, 7 demonios peores se le meten, dice la Biblia, y el estado de aquella persona viene a ser peor que antes. Por eso no nos apartemos del Señor, hermanos. Aunque tengamos luchas, pruebas, problemas, es mejor acercarnos al Señor, porque Él nos da la bendición. Bueno, voy a leer yo Isaías 14 porque veo que... Aleluya. Isaías 14, mire lo que dice. Oiga lo que dice, yo lo leo. Del 12 al 15 dice la palabra, hablando de la belleza, de lo brillante que es ese ser.
14 del 12 al 15. Dice la palabra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Luz bella. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Porque era un ser brillante. A Cristo se le llama la estrella resplandeciente de la mañana, pero a Luzbel se le llamaba lucero, hijo de la mañana. Similitud de brillo. Cortado, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio y me sentaré a los lados del norte. Subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Les he enseñado que Luzbel, Satán, el querubín caído, jamás vio el rostro del que nosotros llamamos Dios Padre. Les repito, nadie ha visto jamás a Dios el Padre. Juan 1:18, Juan 5:37. El mismo Señor Jesucristo dijo: a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿cómo es que es persona el Padre? Es que no es persona. Dios no es Trinidad, menos que sea solo Jesús el Padre. Eso es herejía falsa. La Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no como Trinidad. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de lo que es la esencia divina? Claro, en la Escritura. Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es plural, que significa: en el principio crearon los poderosos, las deidades, las divinidades, los cielos y la tierra. Pero al traducirlo al español le pusieron Dios singular. ¿Por qué? Le quitaron fuerza a la palabra. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Echad es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Pero la palabra uno en hebreo no es un número singular. Uno, Echad, significa unidad completa. O sea que Padre, Hijo y Espíritu Santo es una esencia divina, unidad completa, perfecta. Cristo dijo en Juan 17:3: Padre, te ruego que la iglesia sean unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ellos, perfectos en unidad. Esa es la forma de entender la dimensión del Padre de las luces. No es monoteísmo, no es politeísmo, es unidad perfecta. La esencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son personas, es un ser celestial en unidad. Qué tremendo, hermanos. Porque cuando decimos persona, persona significa un ser, una materia. Pero el Padre nadie le ha visto jamás. Por eso dice que el Padre de las luces habita en luz inaccesible, a quien nadie puede llegar a su esencia. Santiago le llama el Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Al único y sabio Elohim invisible sea honor, gloria e imperio por los siglos de los siglos. Es el Padre de las luces. Él habita fuera de toda su creación. Él no cabe en los cielos porque es su creación. Él habita las alturas, eternidad y la santidad en su habitación, luz en luz inaccesible. ¿Cómo será esa esencia, hermanos? Por eso Él se muestra a nosotros a través de su imagen, Mashiach Cristo. Es el velo visible del Elohim invisible. Es el velo visible del Dios invisible. A Él vemos nosotros.
Bendito es el Todopoderoso. Y nosotros, dice la Biblia, que traeremos la imagen del celestial. 1 Corintios 15, 49. Alguien que lo lea. Nosotros somos seres espirituales. Los seres fueron creados por la palabra de Elohim, fueron creados el ejército de los cielos, pero nosotros somos hechos a la imagen de Cristo, el Hijo de Dios. Eso es más glorioso, hermanos. Pero es que Satán nos odia a nosotros y nos quisiera destruir, porque somos la única creación que somos hechos a imagen de Dios. Ni los ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, nada es hecho a imagen del Altísimo. Solo usted y yo. Por eso tenemos que amarle al Altísimo, hermanos. Somos la perfecta creación del Dios viviente. Fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:13. Pero fuimos formados del polvo de la tierra. Nos formó y nos puso en el huerto del Edén. Puso a Adán, el padre de los vivientes. En el primer Adán todos morimos, que significa alma viviente. Pero el segundo Adán, que es nuestro Mashiach Cristo, espíritu vivificado. En este mundo estamos en guerra a las 24 horas. Decir ya no sigo a Cristo porque hay mucho problema. ¿Qué piensa usted? ¿Que le iban a atender carpeta roja como que está en Hollywood, hermano? No, hermano. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Cristo, yo he vencido al mundo. Si con el árbol verde hicieron lo que quisieron, ¿cuánto más con vosotros las ramas secas? Pero tenemos una esperanza gloriosa. Por eso el querubín, cuando pecó, se llenó de maldad. Se recuerda ya en Mateo 4:4, la tentación. El Señor dice en la Biblia que antes de iniciar su ministerio, el Espíritu Santo lo llevó, lo impulsó para ir al desierto, para ser tentado por Satán. Porque era Mashiach hecho carne, el Logo se humanizó. El diablo tocó la humanidad de Mashiach para ver si caía. Aunque Cristo creó al diablo, Colosenses 1:16, el diablo, cuando vio a Cristo aquí en esta tierra humanizado y lo miró pobre, la Biblia dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Mire las 3 tentaciones que le puso el diablo a Cristo. Mateo 4:4. Lo tentó: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan, se conviertan en pan. Le tocó el ego, le tocó el yo, le tocó a ver si tenía orgullo, y le tocó el estómago. Di que estas piedras se hagan pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Abba. Le pegó el primer guantazo. La segunda tentación, ¿cuál fue? Lo motivó, dice, para llevarlo. Leámoslo mejor para no hablar de cosas que no vayan. Mateo 4:4. Mire lo que dice Mateo 4:4. Es que esto está tremendo, hermanos. La gente piensa que ser cristiano es ser uno sin problemas. Tenemos aflicciones, tenemos lucha, dice la Biblia. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Eso de que le llevó está mal traducción. En hebreo dice que lo impulsó, lo motivó para que fuese y se subiera a lo más alto de un edificio del templo. El templo de Jerusalén, había muchos edificios y altos.
Se recuerda que en una ocasión le dijeron los discípulos: maestro, mira todos estos edificios. No era solo, el templo no era solo un edificio, había muchos edificios. Y lo llevó quizás al más alto, lo impulsó para que subiera al más alto. Y le dijo: si eres el Ben Elohim, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, que escrito está. Le dice el diablo, le sacó la Biblia. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Hermano, Satán se sabe la Biblia mejor que usted y yo. Le citó la Biblia primero a Eva y la engañó con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. No, le dice Eva. El Señor dice que de todos los árboles podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Corrigió a la serpiente Eva, pero dialogó con ella. Dialogar con el diablo, que el Señor lo reprenda, es peligroso. Y él pensó que como hizo caer a Adán y a Eva, iba a hacer caer al Señor también, utilizando verdades con mentira. El espíritu de error, el espíritu de engaño que dice 1 Timoteo 4:1, que en estos tiempos vendrían espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Usan la Biblia, le dan un texto, pero le meten un montón de leudo, y cuando menos siente la gente, oí palabra, pero no sé por dónde voy, ni sé cómo está este asunto, porque son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, al Señor, cuando lo tentó y le dijo que se lanzara, ¿qué le dijo el Señor? 4:4. Escrito está: a sus ángeles en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece. Entonces Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás a Adonai tu Elohim, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo impulsó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré. Le dijo a su mismo creador, pero lo vio en humanidad. Por eso dice la Biblia que Cristo se despojó de su gloria, se humilló como siervo. Por eso decía: pero si este es un hombre, el hijo del carpintero. Pero el diablo sabía que era el Cristo glorioso hecho carne, y le dijo: mira todos los reinos del mundo. Lo subió a un monte alto y le mostró todo lo del mundo: placeres, vicios, droga, fama, música, todo. Si postrado me adorases. ¿Qué le ofrece el diablo a la gente en estos tiempos? Mire cómo le dice a mucha gente que hagan pacto con él, que le van a dar millones de dólares. Pero ¿qué es un pacto con Satán? Que el Señor lo reprenda. Le entregan el alma al diablo y el diablo les quita el alma e impresiona el alma mientras se muere el cuerpo. Dice la Biblia que a sus presos nunca les abrió la cárcel, pero le mete un demonio y es el esqueleto andando, pero un demonio. No tienen alma, no tienen sentimientos. Por eso usted ve los artistas, cantantes y gente famosa, no tienen alma, aunque sean millonarios los que han vendido el alma al diablo, porque el diablo le sacó el alma y la fue a aprisionar. Si esa persona se muere, ya se fue con Satanás. Pero si esa persona entra en sí y vuelve en sí, el Señor tiene misericordia para perdonarle y hacer que salga ese demonio, libertar el alma de la esclavitud y que vuelva el alma a esa persona. Yo he conocido gente satanista que se ha convertido al Señor. Cuando yo vivía en Rancho Cucamonga, a 7 minutos estaba Chic Publication, donde hacían los trataditos cristianos. Ese hombre era judío, masón grado 33, sacerdote de la Wicca, que es una secta satánica americana, sacerdote de Lucifer, vampiro.
Tenía un montón de grados satánicos ese hombre, hermano. Y cuando él aceptó a Cristo, dice que renunció a todos esos pactos con el diablo. Se dio cuenta que era más poderoso el Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, que el diablo con todos sus demonios. Y se convirtió al Señor, y él empezó a escribir bastante literatura cristiana muy poderosa. Y tuve el privilegio de conocerlo y hablar con él. Un judío, ya murió. ¿Cómo la ve? Era satanista de los más altos. Y Cristo fue tentado en su carne, y el diablo le dijo: todo esto te voy a dar, pero te pido un requisito: adoración. La Biblia dice que el Padre busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Busca. Porque la mayoría no somos adoradores. Nos gusta la fiesta, la alegría, la alabanza, pero entrar en la adoración es algo más íntimo, más ceremonial, más profundo. Es el espíritu al espíritu. Por eso Pablo decía: cuando yo oro, decía Pablo, mi espíritu ora. Es una dimensión más profunda. Entonces, cuando el diablo le quiso tocar para ver si quería cosas del mundo, el Señor le dijo, entonces Yeshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuántas tentaciones resistimos nosotros de Satanás? ¿Cuántas ofertas hay en nuestras vidas? No vayas al servicio, hoy va a jugar México con un montón, no vienen a la iglesia. Y aunque no sean mexicanos, solo por ir a ver el deporte. Y el mexicano tiene por costumbre que si pierde se emborracha, y si gana se pone más borracho. Hermano, así es, de veras. Son alegres ellos, sí, pero hay que acercarse a Dios mejor. Entonces, hermanos, ¿qué nos ofrece el mundo? Los vicios, las drogas, esto, el otro, el licor. Mira, tienes que trabajar 2 trabajos. Es bueno que trabajemos, pero 2 trabajos, hermano, si solo tenemos una vida y es corta. Le doy un consejo: trabaje 5 días por semana y sírvale al Señor los otros 2. Si quiere 2 días para el Señor y 5 días de trabajo. Porque si decimos voy a trabajar hasta los 7 días y un trabajo de noche, se va a morir más luego. ¿Qué hizo el rico? Voy a botar estos graneros, dijo, voy a hacerlos más grandes. Y el Señor le dijo: necio, ¿y todo lo que has hecho de quién será? Mejor hagamos tesoros en los cielos. Frank Sinatra, un cantante americano que ya murió muchos años atrás, él quería mucho a un carrazo que tenía de lujo, clásico, y lo enterraron con todo y carro. A ver si va a ir a viajar en el carro con él. El que muere sin Cristo, hermanos, lamentablemente. Juan 3, léanlo, Juan 3, 18 y 36. Ese es el asunto. El asunto, la gente piensa: no, es que Dios es bueno, Dios es amor. Mentira. Pero no se queda solo ahí la frase. También es fuego consumidor. Dios es amor para el que se arrepiente. Dios ama a aquel que se arrepiente. Dios no quiere que se pierdan los brujos, hechiceros, santeros, agoreros, idólatras, homosexuales. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero el que no se arrepiente se pierde, hermanos. Ese es el asunto. Ese es el problema. ¿Qué dice? Juan 3, hermano. Sí. El que en Él cree no es condenado. Oiga, el que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Ja! Hermano, esa es una seriedad. El que no cree en Cristo es condenado. No es que es buena, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. ¿Crees en Cristo? No, es que la religión, ya estás condenado. Verso 36. Ese es. El que cree en
el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que nosotros tenemos vida eterna porque creemos en Cristo. Pero el que no cree en Cristo es condenado. En otras palabras, el diablo con los 4 nombres, con los 4 rostros, atacó a Eva, la alucinó, porque él era el oráculo, él era un mago, él era un hechicero. El diablo era perfecto en toda clase de satanismo y usó magia y usó de todo para cauterizar la mente de Eva y engañarla. Y cuando le cauterizó la mente, la hizo pecar. Cuando Eva pecó, el diablo no podía contra Adán, porque la ley, el Altísimo se la dio al hombre, y el hombre se la dio a su mujer. O sea, el decreto divino lo recibió Adán, y Adán le dijo a su mujer: mira, dice Dios, que no comamos de este árbol. Y cuando ella pecó, le dobló el corazón a su marido, y esa fue la peor derrota que sufrimos toda la humanidad. No es que Eva haya sido más pecadora ni nada, ellos eran santos, pero le dio lugar al diablo. La Biblia dice que no le demos lugar al tentador. Todos somos tentados. No nos quedemos en el suelo, santifiquémonos. Hay bastante que hablar de todas estas cosas. Aleluya. Sí, amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos. Lo que sí les digo, el tentador sigue tentando, nos tienta en pensamientos, obras, hechos, actos, pensamientos, sueños. Consejo que les doy, porque yo lo viví, he pasado por esto como pastor. Uno se puede acostar y si no oramos, pueden venir a nuestras vidas espíritus cubos o incubos que son demonios sexuales. Unos atacan a las mujeres y otros atacan a los hombres. Espíritus cubos y incubos. Arcontes son seres de maldad que operan en la noche. Pero cuando usted le dice: Padre, te ruego que me perdones, que me libres de todo mal, líbrame de todo mal sueño, de todo espanto nocturno, líbrame de toda obra de las tinieblas, perdona mis pecados, yo me reconcilio contigo, escribe mi nombre en el libro de la vida, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor Altísimo, me haces vivir confiado. Y usted se acuesta reconciliado con el Señor. Podrán rondarlo los espíritus inmundos, pero no lo van a tocar. Pero si no ora antes de dormir, porque en el sueño, alguien dijo que el sueño es pariente de la muerte. Usted se acuesta y ya queda indefenso en lo que es este mundo. Entramos en otra realidad. Usted ha dormido, dormida, puede viajar a otros mundos, a otras dimensiones espirituales. A mí me ha pasado muchas veces, aunque no lo crea, yo he viajado en el mundo espiritual y he visto cosas gloriosas y he visto cosas terribles en el mundo espiritual. En una ocasión me dice mi esposa: acuéstate, porque el Señor ha puesto en mi corazón que vas a tener una revelación y una visión celestial. Bueno, dije yo, pues si de Dios la recibo, y me acosté. De repente, hermanos, a los 5 minutos sentí que salgo para arriba a una velocidad increíble, pero primero se hicieron 4 columnas como de nubes blancas y yo solito en medio de las 4 nubes, y volé hasta una dimensión alta, y a lo lejos todavía, a saber a qué altura, solo vi una luz de gloria. No vi apariencia de nada, pura luz, pero no era luz como la de la tierra, una luz gloriosa. He viajado a veces viendo cosas espirituales, porque somos seres espirituales. A Job le dice el Señor, Job 38, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creaba las estrellas, el sol, la luna? ¿Dónde estabas tú? Y Job le dice:
No me acuerdo. Porque el Señor le está hablando al ser espiritual de Job, no a la carne. Cuando nosotros nacimos en carne, salimos de la dimensión espiritual y entramos a lo terrenal. Hermanos, aprendamos a vivir en el espíritu. Todos. Yo no quiero que usted se pierda, ni yo tampoco me quiero perder. Pero este es el precio glorioso que el Señor quiere: salvar a todos los creyentes por la predicación del Evangelio. Hermanos, nos han dado inmortalidad por el Evangelio. Esto corruptible sabe vestir de incorruptibilidad. Esto pecaminoso, vamos a dejar de ser pecaminosos. Vamos a ser como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En algo nos hablaste esta noche, Señor. Tú creaste los ángeles, creaste a Luzbel y nos has hecho a tu imagen y semejanza. Y en este mundo nos pusiste, Señor, para que prediquemos el Evangelio. Todos estamos en pruebas, en luchas, pero tu palabra dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Señor, te ruego por tus hijos esta noche. Llena de paz cada corazón, llena de alegría, de gozo, de contentamiento, Señor. Que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Que anhemos lo espiritual, lo santo, Dios mío, para que nos libre de la ira, de los juicios que vienen a este mundo. Queremos ser arrebatados pre-tribulación, antes de los juicios a este mundo. Gracias porque nos has creado a tu imagen, a la imagen de tu Hijo somos formados. Gracias, Padre Celestial. Tienes propósitos con cada uno de nosotros, Señor. Te ruego que cubras con tu Espíritu Santo a cada uno de tus hijos. Quita toda carga, todo temor, toda aflicción, y que la paz de tu Espíritu Santo llene los corazones. Cada uno nos vayamos llenos esta noche, con nuevas fuerzas para trabajar en lo material mañana, pero sin apartarnos de tu santidad. Bendice a tus hijos y a tus hijas. Cúbrenos a todos, Señor. Da vida, da paz, da consolación, da contentamiento a los corazones, Señor. Quita toda tristeza, dolor, cansancio, y toda obra de las tinieblas la atamos y la amarramos y la echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermana América. Gloria al Señor. Aleluya. ¿No van a tocar un canto? Dios les bendiga, hermanos. Es glorioso que tengamos la oportunidad nosotros de servir a un Dios que es todopoderoso. Amén. Hay muchas cosas que uno no entiende, no comprende de todo lo que dice la palabra del Señor, pero todo tiene una razón, un motivo y un porqué de ser. Aleluya. Y Dios siempre tiene el control de todo. Él nos dio el don de la vida. Amén. Y lo que tenemos que procurar es regresar, aleluya, a ese hogar glorioso que tenemos allá en el reino de los cielos, y evitar a toda costa, hermanos, que el enemigo nos engañe. Dios tiene un plan de salvación para nuestras vidas, pero el diablo también tiene un plan para destruir a la humanidad. Escapemos, huyamos de la trampa, del lazo del cazador. Amén. Para que el Señor nos guarde y nos libre de todo mal, encomendemos a Él nuestras vidas. Amén, aleluya. Yo sé que de alguna manera, después de este tema, quedaron muchas preguntas, dudas que merecen respuestas. Usted vaya formulándolas en su mente, si quiere hacerlas cuando estemos comiendo o convivamos, vamos a seguirlas platicando, amén. Pero no se detenga. Me gustó mucho anoche ver la inquietud, la sabiduría de las preguntas que tenían de mi hermanita Ana, y es en realidad, hermanos, un privilegio el poder conocer las cosas de Dios para poder dar respuesta. Y es que conozcamos todas las cosas, porque cada día aprendemos más de las profundidades de la palabra de Dios, pero
Me gusta mucho la inquietud que hay en querer conocer al Dios Todopoderoso que nos dio la vida, a ese Padre bendito que tanto nos ama y que quiere que nosotros no nos perdamos. Así que en esta preciosa noche, hermanos, encomendemos al Señor nuestras vidas. Amén. Si usted tiene un problema, una lucha espiritual o física, una debilidad en su vida, pídale al Señor que le ayude. Él conoce todas las cosas. Amado Padre, en esta hora preciosa, Señor, venimos delante de ti. Primeramente, Señor, para darte las gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor, darnos la vida y la oportunidad de conocer, Señor amado, este plan maravilloso que tú tienes, Señor, para salvar a la humanidad, Señor, que de alguna manera se desvió de tus propósitos, Padre. Pero en el nombre de Jesucristo, Señor, tú nos has dado, Señor, a conocer que a través de tu Hijo amado, Señor, tú quieres reconciliar a todo aquel que se ha apartado de ti. Y en el nombre de Jesucristo te rogamos por esas almas perdidas, Señor amado. Aquellos que caminan por este mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza. Que tú les des, Señor, la oportunidad, Señor, de conocer que hay una esperanza gloriosa, Señor, a través del sacrificio de tu Hijo, amado, para que podamos ser salvos, Señor, salvos de la condenación eterna, pero también salvos, Señor, de la gran tribulación que viene ya pronto. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que estamos aquí en esta noche, que nos ayude, Señor, en cada necesidad, en cada lucha, en cada prueba, para que podamos perseverar hasta el fin, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor amado, ayúdanos en las necesidades, Padre, en esas luchas, en esos proyectos, en esos planes, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra dice, Señor, que tú también quieres que así como nuestras almas prosperan, también prosperemos, Señor, aquí en esta tierra, Señor amado. Tú, conforme tus propósitos, Señor, bendice el negocio de mis hermanos, dales fuerzas, Señor, y la capacidad para poder desarrollarse, Señor, en sus negocios, Padre, en sus trabajos, en sus familias, Señor, que sus hogares se mantengan sanos, en amor, en santidad, en el nombre de Jesucristo. Y también nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo, cúbrenos con la sangre preciosa de Jesucristo. Reprende las adversidades y todo espíritu maligno se vaya. Todo plan satánico sea destruido. Todo plan malvado que el diablo quiera levantar contra nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo, sea confundido y caiga derrotado en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, que tus ángeles poderosos nos acampen, Señor, alrededor, Padre, para defendernos, Señor, y librarnos de todo mal. Señor, te rogamos por mi hermano Crispín, que lo sanes, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos, para gloria de tu nombre. Y bendigas a todos aquellos hermanos y hermanas que comparten, Señor, viendo esta transmisión que hacemos humildemente, Padre. Cualquier necesidad, cualquier lucha, cualquier prueba que estén pasando también, Señor, escucha, Señor, sus necesidades en el nombre de Jesucristo y respóndeles conforme tu amor y tu misericordia. Lo pedimos creyendo en el nombre de Jesucristo, porque todo lo que pidamos creyendo lo recibiremos, dice tu palabra, Señor. Lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones a todos. Tiempo de preguntas. Vamos a tener unos 5 minutos de preguntas con la hermana América, porque a veces hay preguntas, hermanos, concerniente al tema que tocamos. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Alguna duda o alguna pregunta o algo que quedó por ahí? ¿Por qué o qué? ¿O todo quedó claro o no me di a entender? Bueno, gloria al Señor, hermanos. Sigamos. Por ejemplo, el diablo puede Sí. o sea que él no puede gobernar. El príncipe, por ejemplo, como el libro de la mujer, hasta que ella murió, todo el hijo de Dios a todos. Entonces, y a nosotros,
Amén. Le entiendo su pregunta y es buena pregunta, buena analogía, porque príncipe significa que es hijo de un rey, del rey de reyes y de los señores que lo crió. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Ajá. que Él nos dio poder. Amén. Yo puedo decir quién era el conservador, Así es. así como esos matones, que es del diablo, el diablo le damos. Yo lo reprendo. Porque el diablo vino, yo lo cuido con conocimiento. Y los conocimientos tienen para vivir. Por eso tiene. He oído. Ahora bien, es que no es solo un título que tiene como príncipe, se le llama el Dios de este mundo, se le llama el príncipe de la potestad del aire, o sea que tiene diferentes formas de manifestarse y actuar. El Dios de este mundo, o sea, no solo podemos concentrarnos en una área de Satán, que el Señor lo reprenda, aunque a los hijos del Señor, a nosotros no nos puede hacer daño. La Biblia dice en Apocalipsis que Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Seol, del infierno, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Nosotros tenemos todo poder. La Biblia dice que ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo, si quisiera hacernos algo a nosotros, a Pedro lo pidió. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe. A los discípulos los pidió para zarandearlos, pero después de la muerte de Cristo entramos nosotros a un nivel más grande de gracia. Entonces ahora nosotros, hermanos, Satán no nos puede hacer daño a nosotros, porque nosotros somos hijos de luz, hijos del día. Tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado, y su Espíritu está en nuestros corazones, por el cual clamamos, Abba, Padre. No le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo a los brujos, ni hechiceros, ni nada de eso. Es más poderoso el que está con nosotros. Hay que conocerlo. La mente, ataque a la mente. Por eso dice la Biblia que nos pongamos el casco, el yelmo de la salvación, para que los dardos de fuego del maligno no toquen nuestra mente. El casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, para deshacer toda obra del diablo. Tenemos armas defensivas y tenemos armas ofensivas. La oración es un arma de protección divina. Por eso tenemos que estar orando siempre. Amén. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, ¿no van a atacar una cantidad o nos vamos ya? Vamos a comer. Hay caldo. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones a los que ven el video. Si tiene preguntas, póngala en el teléfono. Ahí vamos a responderle también. Porque lo lindo de la iglesia es que se predique, pero que haya libertad para hacer preguntas. Amén. Bendiciones a todos. Canten un canto, muchachos. Grande es el Señor.